there are different needs in the fashion world, and I'm not sure I can feed them. Everybody's Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Gracias por acompañarnos en este episodio en el que tenemos un tema on fire. Vamos a abrir un debate moral sobre el uso de temas históricos en las producciones de moda y su derecho a hacerlo. Y para empezar directamente al grano, vayamos a una de las manifestaciones más polémicas del siglo XX en este sentido. El desfile de modas de Comme des Garçons de 1995, Slip, provocó una gran controversia en su momento, lo cual tuvo como consecuencia no solo la desaparición física de la colección, sino también la eliminación de casi todos sus rastros, imagínense. Hoy vamos a imaginar que estuvimos ahí y analizar los orígenes y consecuencias de esta censura, así como otros casos en los que la interpretación del público ha condenado las propuestas de algunos diseñadores y editores de moda. Para todo lo anterior, agarren un lapicero y regresen el cassette a 1995. Nos encontramos en París. En enero, Rei Kawakubo presentó su colección masculina de otoño de Comme des Garçons titulada Slip. Entre las prendas presentadas se encontraban varios conjuntos que consistían en pantalones holgados de rayas verticales azules y blancas, llevados con camisas abotonadas y algunas chaquetas grises sueltas y suéteres. Estas piezas fueron, dijo, su intento de revivir la ropa de casa, que alguna vez había sido una categoría importante en el guardarropa de los caballeros. La fecha asignada a Kawakubo para su desfile fue, por casualidad, el 50º aniversario de la liberación de Auschwitz, y dos críticos vieron en el pijama de rayas un recuerdo de los campos de exterminio nazis. Sus reseñas indignadas en Le Figaro y The International Herald Tribune provocaron una visita a la sala de exposición de Comme des Garçons por parte de miembros del Congreso Judío Europeo y una serie de artículos denunciando a Kawakubo como, en el mejor de los casos, una antisemita involuntaria. Como gesto de conciliación, retiró el pijama de la línea. Otros elementos de la colección habían sido estampados con números esparcidos al azar y con huellas. A medida que se intensificó el escándalo, se llegó a describir el pijama como estampado con números de identificación, las modelos como demacradas con la cabeza rapada y las huellas como hechas por botas militares pisoteando a los judíos. De hecho, no aparecía ningún número en ninguna de las prendas a rayas. Muchas de las modelos tenían el pelo largo y la suela había sido hecha con una zapatilla de baloncesto. El mes pasado, el alcalde del tercer distrito se negó a alquilar a Kawakubo su habitual espacio propiedad de la ciudad para su show de mujeres por temor a perder el voto judío en las próximas elecciones. Para aquellos de nosotros en la audiencia esa noche de enero, la conexión con el Holocausto fue una de las muchas interpretaciones posibles y además muy subjetiva. Algunos espectadores vieron el espectáculo como una reunión nocturna en un dormitorio de niños. Otros estaban consternados por los tonos de emergencia, como si las modelos hubieran sido despertadas en medio de la noche. En mi opinión, parecían pacientes insomnes deambulando por una sala de hospital. No hay significado, insistió Kawakubo, y de hecho, el cuerpo de su trabajo ha sido abstracto, un ejercicio formal.
Algunas de las objeciones más airadas han sido presentadas por personas que nunca han visto la ropa. Desconfiados de la moda, se han apresurado a acusarla de delitos que están seguros de que debe ser capaz de cometer. Pero más sorprendente que las acusaciones contra Kawakubo es la imprudencia detrás de ellas. En lo que equivale a un acto de agresión en sí mismo, la justa indignación estrangula toda opinión y secuestra cualquier discurso que la ropa haya podido inspirar. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Por qué fue esa interpretación la que se hizo viral? Vamos a ir más a fondo en este análisis. Vamos a ver cómo los materiales visuales fueron reinterpretados a través de diferentes medios, utilizando algunas fotografías de la muestra y materiales documentales del campo de concentración de Auschwitz. Rei Kawakubo, fundadora de la casa de moda y su directora artística, había creado una colección cuyo tema era simplemente dormir, con prendas destinadas a parecerse a los clásicos pijamas masculinos. El desfile de moda despertó un interés extraordinario, no solo en los medios de comunicación de moda, sino también en los medios más amplios. Aquí recuerden que estamos en el año 95, entonces todavía no tenemos las redes sociales. Los canales de televisión franceses más importantes, incluidos TF1 y France 2, mostraron imágenes que yuxtaponían fragmentos de la colección Comme des Garçons con fotografías de archivo tomadas en el campo Auschwitz-Birkenau. Además, importante para la interpretación mediática del programa fue su fecha, que rápidamente se yuxtapuso con la fecha histórica de la liberación del campo de concentración, el 27 de enero de 1945, exactamente 50 años antes, los soldados del 60º Ejército Soviético del Primer Frente Ucraniano abrieron las puertas de Auschwitz. Incluso sin determinar si Comme des Garçons actuó deliberadamente o no, todavía es posible mirar la reacción mediática como un conjunto de declaraciones que produjeron y proliferaron una determinada forma de entender el desfile. El caso de Sleep demuestra las formas multifacéticas en que se enredan las ropas materiales, su representación y las declaraciones que fluyen de ellas, y cómo las interpretaciones están ligadas a la memoria según el contexto. No solo las imágenes pueden ser evocadas por la ropa, sino también prácticamente construidas por ella. Al grabarse en la memoria popular, las imágenes reproducen el discurso mucho después de que las palabras se hayan desvanecido. Los pijamas de rayas azules y blancas son una imagen icónica, de uso frecuente en la cultura popular, como en el cine, se convirtieron en una imagen ampliamente reconocida de los prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz. Las fotografías icónicas cumplen funciones importantes en la vida pública, especialmente las imágenes del Holocausto. Sus extraordinarias circunstancias históricas, su peso moral y su impacto traumático, así como su relación específica con la identidad judía, se combinan para crear una historia visual que, aunque sigue siendo representativa del periodismo y la cultura pública modernos, es prácticamente única. Las imágenes icónicas se reproducen en muchos medios diferentes. Televisión, libros, dibujos animados, se muestran en exposiciones y son analizadas por académicos. Es casi imposible controlar la difusión de las imágenes, son de fácil acceso y se adaptan a la memoria colectiva de masas. Esto también puede ser la fuente de problemas. Las imágenes icónicas no solo documentan diferentes eventos, sino que también producen una verdad que depende de diferentes ideologías. El caso Comme des Garçons es uno de los ejemplos famosos de censura en el mundo de la moda. El segundo caso involucró a la casa de modas Chanel, de la que hablaremos más adelante, donde un ataque a una colección de ropa la hizo desaparecer no solo físicamente, sino también borró casi todos sus rastros, especialmente los visuales. Si bien el evento ha sido mencionado en varios libros, a veces profusamente ilustrados,
Estos se limitan únicamente a describir el espectáculo sin las imágenes. La destrucción de estas imágenes fue tan efectiva que reconstruir el curso de los hechos es hoy difícil por la falta de imágenes de toda la muestra y por la escasez de textos que describan o más bien interpreten este evento. El material conservado sobre el programa incluye principalmente artículos y comentarios breves de periódicos y revistas, como el artículo de Harriet Quick de Pajamas Game, publicado el 3 de febrero de 1995 en el diario británico The Guardian, que se puede encontrar en el archivo digital del periódico. Quick escribió sobre los desfiles de moda masculina otoño-invierno de París, incluido Sleep. En el medio del texto, justo debajo de la foto del desfile de modas de Dries Van Noten, hay un espacio vacío. La única información que se retuvo incluía el nombre del fotógrafo, Chris Moore, y una leyenda debajo de la imagen ausente. Tendencias conservadoras en las pasarelas de París para ropa de día y de noche. Dries Van Noten arriba y Comme des Garçons. Es importante aquí que consideremos las prendas de esta colección, aunque podrían aplicarse a otras también, primero como objeto y segundo como imagen. Desde el punto de vista de la imagen o el rol social que se les atribuye, así como su significado, los desfiles de moda son una cadena de mediaciones, discursos entendidos no tanto como declaraciones y textos, sino referidos a sus aspectos visuales. Su significado es, por tanto, construido en lugar de dado. No reside en el objeto, por ejemplo la ropa, sino que resulta de un proceso de interpretación de múltiples capas. La evaluación del desfile se basó en la fusión de varios niveles de interpretación, tanto fotografías de desfiles de moda como imágenes del archivo de la Segunda Guerra Mundial, así como muchas declaraciones escritas. Los motivos para condenar el show fueron que el lugar y la forma eran inadecuados para el peso del tema. La acusación, por lo tanto, asumió el uso consciente y deliberado de imágenes constituyendo documentos históricos. El problema con el uso indiscriminado de tales materiales se reduce al hecho de que se transforman en objetos estéticos. La pretensión de comprensión histórica ha sido reemplazada por la experiencia estética. Por lo tanto, el tema del Holocausto no se beneficia tanto de ser planteado en una forma de arte, sino que está limitada por dicho tratamiento. En el proceso de producción constante de significados, los medios de comunicación que hacen circular significados entre diferentes culturas a una escala y con una velocidad hasta ahora desconocida en la historia, desempeñan un papel crucial. Así, tanto la producción de significados como su lectura ya no se atribuyen exclusivamente a un autor, por ejemplo, un diseñador detrás de una colección determinada. Otro ejemplo clarísimo de esto es el siguiente. También en 1995, Our Lord and Savior Alexander McQueen lanzó su colección de Highland Drape, el desfile más controvertido de los inicios de su carrera. Si bien afirmó que la inspiración para la colección fue sobre la violación de Escocia por parte de Inglaterra, muchos críticos estaban convencidos de que se estaba romantizando la violación de mujeres. Siempre provocando controversia, Lee envió modelos a la pasarela con ropa rasgada y reveladora, posando de manera angustiada, con maquillajes corridos, lo cual fue innegablemente provocativo. Era demasiado fácil para los críticos creer que las modelos estaban retratando a mujeres que habían sido violadas. Sin embargo, McQueen sostuvo que no era un misógino y que habían malinterpretado la referencia histórica. Lee le dijo a la revista Time Out en 1997: Esta colección fue un grito contra los diseñadores ingleses que hacen ropa escocesa extravagante. La familia de mi padre es originaria de la isla de Skye y yo he estudiado la historia de los levantamientos escoceses y los desalojos. La gente fue tan poco inteligente que pensó que se trataba de mujeres violadas, pero Highland Rape era sobre la violación de Escocia por parte de Inglaterra. Incluso usó el tartán de su propia familia para muchas piezas y continuaría haciéndolo en espectáculos posteriores.
McQueen con esta colección construyó identidades ligadas a un grupo oprimido militarmente y evidenció relaciones de poder entre sujetos que agredían e individuos que eran agredidos a través de la visibilización del concepto de siniestro. Obviamente urge un episodio exclusivo de Alexander McQueen, así que próximamente lo tendremos. El concepto iba mucho más allá que el significado remoto de la palabra violación. Abarcaba un contexto histórico bastante más amplio, haciendo guiño a la herencia escocesa de McQueen, a la cual quiso honrar. En este contexto vemos cómo la moda es un acto comunicativo asentado en la transmisión de ciertas imágenes. Pero, nuevamente, la interpretación del espectador o los medios no coincide con la historia que se pretendía contar. A finales del siglo XX, no solo los diseñadores más experimentales, sino también los más convencionales, comenzaron a abordar temas difíciles que a menudo evocaban eventos traumáticos del pasado. Así, volviendo a Comme des Garçons, la colección Sleep reflejaba el hecho de que la moda, por su propia naturaleza, se inscribe en un diálogo constante con el pasado. Usando elementos antiguos de una manera nueva, la moda reescribe la historia sin cesar. Por lo tanto, el análisis de piezas seleccionadas puede contribuir a una comprensión más amplia de los procesos culturales. La yuxtaposición de materiales visuales fue una estrategia central empleada por los medios para establecer conexiones entre el espectáculo de Comme des Garçons y los eventos que tuvieron lugar más de 50 años antes. El significado ya no se atribuye permanentemente, sino que con frecuencia está sujeto a modificaciones. Y también el sentimiento con que se acoge una colección cambia según los tiempos. Tomemos por ejemplo otra colección, la colección masculina de la primavera de 2014 de la casa italiana Etro. En su momento fue una colección aplaudida, muy bonita, incluso en México se habló con orgullo de esta colección inspirada en los mariachis. Las reseñas fueron positivas y cito una. Si un vaquero de rodeo y un mariachi fusionaran sus armarios, el resultado probablemente se parecería a la colección Primavera-Verano 2014 de Etro. King Etro recurrió a la tradición mexicana de la charrería en busca de inspiración esta temporada y la línea está repleta de bordados de inspiración azteca, colores bañados por el sol y pantalones estilo capri. Los aspectos más destacados incluyen las gabardinas de lona y los trajes de seersucker de algodón, combinados con una gran cantidad de camisas de vaquero con estampados empolvados que conservan un toque del motivo paisley característico de la marca. La paleta de colores se compone de colores neutros con estallidos de amarillos maíz, mandarina y azules chicle. Ningún vaquero está equipado sin sus cueros y hubo muchos que aparecieron en la pasarela. Etro aprovechó las herramientas de cuero de las técnicas tradicionales de talabartería en la ropa y los accesorios, y el bordado de cuero cortado con láser creó detalles de celosía resistentes en elegantes pantalones y chaquetas. Los accesorios fueron un factor importante en el espectáculo, ya que los modelos llevaban sombreros hechos a mano, se cubrieron con bufandas de lino y remataron todo con llamativas hebillas de herradura. Si no han visto esta colección, los invito a que la busquen en este mismo momento. Yo cuando la vi, no les miento. La estaba viendo en mi casa desde mi computadora y me paré a aplaudir. O sea, por favor, véanla porque es gloriosa esta colección. O sea, me salen las lágrimas si me acuerdo. Sin embargo, hoy Etro no podría hacer eso. No se hablaría de inspiración, sino de apropiación cultural pura y dura. Y la colección se haría viral por ello, incluso se hablaría mucho más de ella ahora que cuanto se habló en el 2014, pero ahora las críticas serían negativas y no es que destructivas. Casi creo que la censurarían igual que a Comme des Garçons. No es una cuestión de que la reproducción no reproduzca fielmente ciertos aspectos de una imagen, o en este caso de una cultura.
es una cuestión de reproducción que hace posible, incluso inevitable, que una imagen se utilice para muchos propósitos. En el caso de Comme des Garçons, el retiro y destrucción tanto de las imágenes como de la ropa de la colección Sleep eliminó la posibilidad de nuevas interpretaciones. Por lo tanto, el significado de las fotografías del show, como cualquier otra imagen reproducida, puede cambiar dependiendo de con qué se acompañe, de lo que se coloca antes o después. Colocar la imagen junto a otras, agregar una leyenda o un comentario o incluso el contexto en el que aparece la imagen, como un periódico o un programa de televisión en particular, puede cambiar el significado de una imagen. La pregunta entonces es, ¿quién controla la difusión de las imágenes? Uno de los primeros artículos en inglés que apoya la interpretación de una conexión directa entre la ropa de Comme des Garçons y los uniformes del campo de concentración apareció varios días después del desfile en la edición mundial del International Herald Tribune bajo el título Auschwitz Fashions Through Jewish Rebuke. Las modas de Auschwitz recuerdan la represión judía. ¿Quién lo escribió? Pues nada más y nada menos que la reconocidísima columnista de moda Suzy Menkes, que llamó la atención sobre los elementos más controvertidos de la colección. Las prendas a rayas y otras con estampados de números de identificación y marcas de huellas de botas militares se exhibieron el 27 de enero durante la temporada otoño-invierno de moda masculina francesa. El artículo de Menkes presentó una descripción poco matizada de la colección, en la que los números de las chaquetas se convierten en números de identificación y el calzado adquiere un carácter militar. Los elementos descritos por la periodista llevaron la atención directamente a las interpretaciones francesas del show, lo que subyace en las referencias relacionadas con la guerra de la colección. Una foto de Sleep apareció en la primera página de la edición del sábado del periódico británico The Independent, ilustrando un artículo titulado Indignación por la moda de pijamas de los campos de la muerte. La foto muestra a un modelo masculino con pantalones y camisa a rayas y zapatos ligeros que muestran sus pies, un aspecto muy alejado de las asociaciones antes mencionadas. Elementos de ropa similares presentados en el desfile de Comme des Garçons están ausentes en la descripción de Menkes. La autora, a diferencia de sus reseñas de desfiles anteriores, no se concentró en describir la colección o tratar de encontrar la fuente de inspiración de su diseñador, sino que asumió que ya se conocían todos los hechos relacionados con la colección. Aquí podríamos traer la frase, un texto fuera de contexto es un pretexto. Lo yuxtapuso con otras colecciones relacionadas con la guerra y la religión que provocaron controversias mediáticas similares. Menkes asoció el show con uno de los espectáculos anteriores de Comme des Garçons que también los había expuesto a la crítica. Su colección de mujer de 1994 se cosió con telas hechas con antiguos uniformes militares. Los colores oscuros y sucios, las charreteras, los grandes bolsillos y la aparición de telas rotas dieron lugar a interpretaciones inequívocas. La ambientación del espectáculo, es decir, la música que lo acompañaba y el espacio donde se desarrollaba, así como la propia ropa, estaban asociados, o más bien fueron asociados, a los conflictos en curso en Bosnia y Herzegovina. La interpretación del show, repetida en artículos de prensa posteriores que duplicaron el contenido de la primera reacción, no se basó tanto en la experiencia directa como leímos antes. Varios de los comentaristas no estuvieron presentes en el desfile, sino en fotografías de un par de diseños seleccionados. A medida que el escándalo se intensificó en los medios, estuvo acompañado de descripciones cambiantes del supuesto contenido del desfile. Numerosos relatos que enfatizan que los números no aparecían en ninguno de los conjuntos rayados, que muchas modelos tenían el pelo largo y que las marcas las dejaban las zapatillas de deporte, contradecían las opiniones francesas y británicas antes mencionadas. El ejemplo más significativo es el artículo de Harriet Quick que ya citamos, y este artículo incluía, entre otras cosas, una descripción de la colección de Comme des Garçons.
En el momento de la exposición de Comme des Garçons, la tendencia conservadora se había traducido en una visión conceptual. Hombres en pijamas fue el tema aquí, pijamas cómodos usados con suéteres de manga larga de alpaca, con pantuflas de color limón y lila y batas de tweed. Menkes escribió poco después. Las fotografías de la colección Sleep también atrajeron el interés de Serge Feuerbaum, secretario general del Congreso Judío Mundial, quien decidió ver la ropa él mismo en la sede principal de Comme des Garçons en París. Después de la visita, admitió que algunas prendas eran ofensivas y podían provocar sentimientos negativos. Adrian Joff, director gerente de la marca y esposo de Rei Kawakubo, pasó una semana después del programa dando entrevistas a estaciones de radio y televisión explicando la pura coincidencia de las fechas y la inquietante similitud de la ropa. La casa de moda negó las acusaciones de que la colección estaba directamente relacionada con los uniformes de los campos de concentración. Según los representantes de Comme des Garçons, el hecho de que el espectáculo tuviera lugar en el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz fue una coincidencia trágica, totalmente involuntaria. Las disculpas oficiales enfatizaron que el efecto fue involuntario, no intencional, sino accidental. Una semana después del desfile, Feuerbaum anunció, sin embargo, que los pijamas a rayas presentados por modelos demacradas han despertado imágenes de una pesadilla. Comme des Garçons, en respuesta a la condena oficial de los diseños, decidieron destruir no solo las polémicas prendas presentadas en el desfile, sino prácticamente todas las imágenes asociadas a la colección. Este caso demuestra claramente cómo un campo del discurso, es decir, la descripción de los acontecimientos, se desarrolla a lo largo del tiempo. Aunque el discurso fue diversificado por diferentes puntos de vista, no todas las declaraciones formuladas en este caso recibieron la misma atención. Los diseños ni siquiera fueron criticados o juzgados, sino simplemente rechazados y excluidos del debate público. Otro caso fue el de Chanel, ocurrido un año antes, en el que presentó una colección protagonizada por un vestido de noche con la parte delantera bordada con palabras en árabe. Apodada por la prensa como pecho satánico, la colección fue duramente criticada por organizaciones musulmanas que reconocieron el bordado como versos coránicos. Un par de días después de que ocurriera el evento, Karl Lagerfeld anunció: "Nos gustaría disculparnos oficialmente y hacer saber que hemos destruido los vestidos así bordados, así como todos los negativos de las fotos tomadas de estos vestidos". Un símbolo de este evento se convirtió en una fotografía de la modelo Claudia Schiffer con un vestido muy escotado con un corsé bordado con citas. Karl Lagerfeld, como Rei Kawakubo, negó las acusaciones de que usó los versos del Corán a sabiendas. Según él, las citas procedían de un poema de amor dedicado a un Maharaja que encontró en uno de los libros del Palacio Taj Mahal. La colección de Chanel puede interpretarse como un error involuntario resultante principalmente de diferencias lingüísticas. El objetivo, sin embargo, no es defender al diseñador, sino autenticar su error como resultado de una investigación inadecuada sobre el tema de la colección. Sin embargo, aunque la falta de conocimiento del verdadero origen de la escritura árabe puede parecer comprensible en la cultura occidental, el uso ignorante de la iconografía de los campos de concentración en el caso del espectáculo de Comme des Garçons fue más difícil de creer para muchos observadores y comentaristas. Aunque desde la perspectiva de la mayoría de los europeos, los campos de concentración son un hecho histórico comúnmente conocido, las perspectivas de los países no europeos son sin duda diferentes. Las soluciones detalladas que fueron el resultado de la política étnica nazi en varios países europeos probablemente no estén integradas en la memoria cultural de Japón como lo están en Occidente. Pero por eso es muy importante cuestionarnos sobre los objetivos de realizar y presentar una colección y el lugar en que va a hacerse. Desde luego no es posible imaginar ni controlar las interpretaciones individuales ni colectivas que se hagan de ellas, pero sí se puede tener una
idea de escenarios posibles y estrategias a aplicar en caso de, y aún así estar preparados para la crisis. Esta colección fue creada desde la creatividad de una diseñadora japonesa y leída desde la historia de una sociedad europea. Según los comentarios citados anteriormente, las lecturas del espectáculo de Comme des Garçons se basaban en similitudes entre la ropa, los uniformes y la coincidencia de fechas. Sin embargo, elementos como cabezas rapadas, cuerpos demacrados y expresiones faciales tristes invocan una similitud visual mucho más amplia, no solo a través de los pijamas de rayas, sino de un conjunto de rasgos característicos de los modelos. Cuando se le preguntó a Rei Kawakubo, después del espectáculo, sobre el significado de su colección, respondió a través de un intérprete: el significado es que no hay significado. El uso del vocabulario visual nazi, insignias, símbolos y motivos en la moda de los diseñadores puede hacer que el holocausto parezca banal, incluso cuando no es intencional. Afirmar, como lo hace Kawakubo, que símbolos tan potentes pueden usarse como imágenes sin significado, es enviar un mensaje que legitima un discurso que cae fuera del dominio moral que compartimos. La amenaza de banalizar el Holocausto ya ha sido señalada en el contexto de otros proyectos artísticos, pero estos, aunque ampliamente criticados, siguen emergiendo como parte de la legítima libertad de creación artística. Colocados en galerías, funcionan como objetos de arte, aunque los ejemplos muestran que este estatus no los protege completamente. Si bien los desfiles de moda y los proyectos de arte tienen mucho en común, en el caso de los desfiles de moda, tenemos que reconocer el aspecto comercial conectado a la función práctica de la ropa. La casa de moda, para vender su producto en un mercado muy competitivo, utiliza cada vez más técnicas y temas tabú, actuando frecuentemente en la frontera de lo socialmente aceptable. Un diseñador que no podemos no mencionar en este discurso es, sin duda, John Galliano. Su llegada a Dior fue revolucionaria, pues tambaleó los códigos de la costura con propuestas muy atrevidas, pero con la colección Alta Costura Primavera-Verano 2000 se instaló en la cima de la irreverencia. Polémica impostada o un acto de inspiración en la realidad circundante. Como fuere, el desfile levantó ampollas y a un lado y otro de la pasarela se arremolinaron defensores y detractores, o con él o contra él. Una de las voces autorizadas con más énfasis en su contra fue la de Maureen Dowd, del International New York Times. Maureen se hacía eco de cómo otros diseñadores antes de Galliano habían jugado a reinterpretar el mal gusto añadiendo un indolente chic detrás del concepto, como cuando estuvo en boga el heroin chic de los 90. Pero aquella pléyade de modelos andrajosas y harapientas envueltas en papel de periódico, por cierto, un periódico creado ex profeso que era el Galliano Gazette, el colmo de la ironía, me encanta, desfilando para Dior Alta Costura era demasiado. Aunque Galliano se esforzó por apuntar a posteriori como referente artístico las fotos de Diane Arbus, lo cierto es que crítica y público vieron desfilar ante sus ojos a los vagabundos que merodeaban por las orillas del Sena. Pantalones bombachos, ropa deshilachada y un patrón desestructurado que convertía a las modelos en verdaderos clochards. Por seguir con la ironía, a un genial Galliano se le ocurrió hasta colgar de los cinturones de las modelos pequeñas botellitas de whisky, tazas y coladores y cachivaches de cocina. El desfile reunió también a personajes llevados al límite, como enfermos mentales ataviados con camisas de fuerza o bailarinas alocadas que entre pliés y puntas lucían vestidos de tutú sui generis. Y es que Galliano había mirado hacia lo grotesco en sus sesiones de running a orillas del Sena y supuestamente allí se encontró con la inspiración para su desfile. A Kathy Horin, algo más comedida que Dowd, le costaba imaginar que alguna clienta pagara $25,000 por parecer un mendigo, y en Le Monde se pensaba en exquisitas señoras pidiendo limosna en tazas de Dior.
Pero sobre todo y por encima de todo estaba la moda. Creaciones increíbles que trabajaban los cortes al bies, la gran característica de John Galliano, con un tratamiento del tejido casi líquido, muy fluido. También se vieron grandes volúmenes alrededor de los hombros y el escote, o cinturas ceñidas y muy marcadas como un pellizco de sensualidad. Latentes bajo toda la vorágine de críticas y habladurías residían los interrogantes. ¿Molesta a la clientela de la alta costura verse frente a gente necesitada? ¿Es un frívolo John Galliano por tomar las carencias de unas personas y hacer con ellas un espectáculo? Recordemos ahora la polémica que suscitó la editorial Water and Oil de Vogue Italia en 2010 a raíz del derrame de petróleo ocurrido ese año en el Golfo de México por parte de la compañía BP. El objetivo de un gran talento, que refiere a Steven Meisel, testimonia un programa chocante y aún sin resolver. Argumenta la cabecera que alude al desastre ambiental con unas impactantes imágenes en las que la modelo personifica una madre naturaleza arrasada por el combustible. Kristen McMenamy, de 46 años, aparece recostada en una playa de Los Ángeles sobre rocas negras bañada en aceite y escupiendo plumas de animales y demás desperdicios vertidos por los barriles petroleros. Todo esto luciendo las últimas creaciones de Lanvin, Alaya, Haider Ackermann y Prada, entre otros diseñadores de alta moda. Franca Sozzani, editora de la revista en ese entonces y que en paz descanse, aseguró que la modelo, ennegrecida por carbón, petróleo, antracita y grafito, representa nuestra consternación colectiva y se convierte en la protagonista de una noticia al estilo Vogue Italia. Las repercusiones del editorial no tardaron en aparecer de la mano de la vieja controversia, arte o falta de tacto. Son imágenes que pueden provocar una ofensa en aquellas personas directamente tocadas por la tragedia, o solo debemos considerarlas desde una mirada artística. Muchos opinaron que se trataba de una medida efectista para vender más ejemplares y que embellecer la tragedia del derrame a través de una editorial que finalmente busca vender ropa era una acción insensible, además de ser un despilfarro de dinero al arruinar carísimas prendas de lujo. Pero actualmente, ¿realmente pensamos que la moda es solo ropa? Y entonces, ¿por qué el último show de Balenciaga, que fue un alegato contra la guerra en Ucrania, fue descrito como una de las pasarelas más emotivas y reivindicativas de los últimos días? ¿Y por qué condenamos el tema de la Met Gala? ¿Por qué condenamos que en tiempos de guerra se hable de una época dorada? La moda ha servido como un vehículo para representar en el imaginario las ansiedades sociales reprimidas a través de fantasías tabú. La moda y los desfiles de moda actuales son un espacio especial que presenta tanto la expresión individual como el reflejo de los deseos y temores sociales. Así, tanto por los temas tabú que aborda, como por la forma de su representación, la moda mueve las fronteras de lo aceptable, rompiendo las normas sociales. La efectividad de tales tácticas depende de la ambigüedad. Por su cuidadosa estrategia de invocar lo prohibido y negarlo a la vez, anticipan y en cierto sentido dan la bienvenida a su crítica. El tema de atención y acción aquí es la visibilidad de los objetos en el espacio mediático. El precio de la visibilidad es la vigilancia y el control constantes a los que se somete la moda. Durante siglos, la moda ha sido estigmatizada como banal, frívola, superficial, solo hacer ropa, pero en los últimos años se ha empezado a valorar su aportación como fuente visual del espíritu de las épocas, como medio de expresión de denuncias sociales, como material de estudio de la psicología social y, además, se reconoce su influencia en la memoria colectiva. La censura de Comme des Garçons tuvo un efecto muy opuesto al que se esperaba al ser censurado. La indisponibilidad de la colección Slip, que caracteriza la estrategia de la marca, alcanzó aquí su máxima expresión. La barrera ya no está creada solo por el alto precio o incluso por el espacio de la tienda.
La condena oficial de las prendas de la colección, motivada por la percepción de que la moda en realidad conduce a la banalización del mal, resultó en la destrucción de la ropa y todas las representaciones asociadas. Este gesto iconoclasta hizo que Sleep se volviera perfectamente exclusiva, no solo por su disponibilidad de alta gama para solo unos pocos, sino al de plano no estar disponible para nadie en absoluto. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Esperamos que les haya suscitado muchas preguntas, dilemas morales, sentimientos encontrados, opiniones diferentes y nuevas perspectivas. Cuéntenos, ¿creen que la moda abusa de la historia o es un medio para contarla? ¿Conocen otros casos polémicos de los que les gustaría hablar? Déjenos sus comentarios en este episodio si nos están escuchando en Spotify o en nuestro Instagram historia y moda_bajo. Los esperamos la próxima semana con un temazo que habla también del escribir o borrar la historia en una colaboración muy especial. Hasta la próxima.